Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este acto. Señor ministro Josep Borrell, canciller de Portugal, Augusto Santos Silva, María Rey, periodista y moderadora de esta mesa, señores secretarios de Estado, autoridades, embajadores, señoras y señores. Hoy inauguramos en la Casa de América un ciclo muy importante para entender la actual coyuntura internacional, el ciclo Ágora Europa. Con este ciclo, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación pone en marcha una serie de debates con personalidades políticas y académicas relevantes, abiertos a la ciudadanía, sobre el futuro de Europa. La idea de fondo de este ciclo es, por supuesto, seguir alimentando la reflexión en torno al futuro de Europa. Ante la inminente salida del Reino Unido de la Unión Europea en marzo y las próximas elecciones al Parlamento Europeo de mayo, Ágora Europa aspira a aportar ideas, propuestas y opiniones sobre el relanzamiento del proyecto europeo y sobre el nuevo ciclo político que se avecina en la escena europea. Muchas gracias por asistir a este acto y, señor ministro, tienen ustedes la palabra. Gracias. Me acompañan, ya conocen a Josep Borrell, el ministro de Exteriores, el ministro de Portugal, Santos Silva. Le doy la bienvenida cálida, cariñosa, de una persona que se define como una española gallega del norte de Portugal, del sur de Portugal o del norte del norte de Portugal, del sur de Galicia, depende cómo le dé el viento, porque yo estoy justo ahí, donde se emboca el río Miño, así que estoy a mitad de mis dos tierras y, en primer lugar, teniendo en cuenta que Portugal y España son dos países vecinos, dos países amigos, pero no siempre han convivido y han compartido los mismos intereses ni han trabajado juntos, me gustaría que, digamos, para introducirnos en el debate, hagamos una breve valoración de cómo está la situación ahora mismo de las relaciones bilaterales. Ministro Santos Silva, si quiere empezar usted. Sí, muchas gracias por esta invitación. Yo intentaré hablar lo más próximo posible del español. Las relaciones son excelentes. Son excelentes porque los dos países han experienciado al mismo tiempo el proceso de transición democrática. Y los líderes de ese proceso de transición democrática eran muy próximos. Adolfo Suárez en España, Mário Soares en Portugal, han sido muy importantes en el proceso de transición, revolucionaria en nuestro caso, de dentro del régimen en vuestro caso, pero en 78 Mário Soares y Adolfo Suárez han celebrado el Tratado Marco de las relaciones bilaterales que ahora estamos intentando revisar para actualizar y modernizar. Y fue muy importante para Portugal y creo que también para la España que ha habido la conciencia clara de que la democratización, la consolidación de la democratización era también para los dos pueblos una opción clara, vivida, de acercamiento a la Europa, de integración plena en la Unión Europea. Y eso ha cambiado completamente las relaciones bilaterales. Había una ley no escrita en la diplomacia portuguesa, según la cual donde estaba España no estaba Portugal, y donde estaba Portugal y donde no estaba España, Portugal debería estar. Por ejemplo, en la UTA y otros ejemplos. Con la democratización y con la integración europea, la regla ha sido completamente cambiada y ahora donde está España está Portugal y donde está Portugal está España. Eso es muy importante. Después, la integración europea ha cambiado la relación económica entre los dos países. Antes de la integración europea, las dos economías vivían de espaldas. Después de la integración europea, el resultado principal ha sido la integración de la economía peninsular. Hoy, desde el fin de 2018, Portugal ha sorpasado el Reino Unido como tercero cliente de los bienes españoles exportados.
el mercado portugués vale para la economía española más que todos los mercados latinoamericanos juntos. Portugal es, às vezes, el oitavo, às vezes lo sétimo, como se dice, supplier, suministrador de mercancías para España. España es nuestro primero cliente de exportaciones y nuestro primero suministrador. Y la inversión española en Portugal es muy fuerte y hay también varias compañías portuguesas que invierten en España. Por tanto, la integración económica es un hecho. Y desde el punto de vista político-diplomático, hay una convergencia de intereses que se puede ver en la cumbre iberoamericana, que se ve en la Unión Europea, que incluso se ve en la OTAN o la NATO. Y eso fortalece la posición de cada uno de los países. Y por tanto, a veces los ministros son amigos personales, como en este caso, José Borrell para un socialista portugués como yo soy, es un ejemplo, ha sido presidente del Parlamento Europeo, pero la relación funciona también cuando los gobiernos son de color política diferente. No hay problema en eso, punto. Y por tanto, yo diría que las relaciones bilaterales son excelentes. Claro que nos esperamos desde 1815 que España nos dé de retorno una pequeña aldea portuguesa. Pero esperaremos de los siglos fuera. Podemos seguir negociándolo si tenemos tiempo. Señor Borrell. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos los que nos prestan su tiempo y su atención. Creo que es el tercer encuentro con un ministro de un país de la Unión Europea. Antes hemos tenido al ministro de Italia y al ministro alemán. Hoy tenemos el gran placer de tener aquí a nuestro amigo, el ministro de Asuntos Exteriores de Portugal. No voy a repetir lo que haya dicho. Las relaciones entre los dos países siempre han sido, bueno, iba a decir siempre, no, pero Desde el siglo XVIII. Desde el siglo XVIII, sí, bueno, hubo un tiempo en que alguien se llevó la vajilla de la Embajada de España en Lisboa, o sea que... Bueno, son muy buenas y lo son ahora particularmente porque hay un gobierno socialista en Portugal que es un ejemplo. Es un ejemplo porque ha conseguido la cuadratura del círculo de cumplir con las normas comunitarias, relanzar la economía, recuperar el crecimiento y iniciar una política distributiva de fuerte carácter social, que es lo que nos gustaría hacer al gobierno socialista de España. Luego nos explicarás cómo lo has hecho o cómo lo habéis hecho y también cuál ha sido la experiencia con los hombres de negro de la Troika que han pasado por Lisboa. Porque claro, Portugal es un país que fue intervenido y pasó por los rigores de la Troika y eso es una experiencia que nos gustaría conocer cómo fue, porque seguro que de alguna manera ha marcado esta década europea, las intervenciones financieras de varios países europeos por parte de los poderes financieros. Estamos en vísperas de las elecciones europeas, o casi, ¿no? Faltan 2 meses, 3 meses, 4 meses, como mucho, para un voto en el que ni siquiera sabremos todavía si van a participar o no los británicos. El año europeo ha acabado con un olor a neumáticos quemados en París por los chalecos amarillos y con la gran incertidumbre que no se desvela ni se levanta sobre el Brexit. Y eso pues, provoca una cierta ambivalencia por parte de los ciudadanos europeos sobre cómo está Europa. Va mal, muy mal, menos mal. Hay una cierta angustia existencial con respecto a Europa.
Francia pasa por una crisis social, no anda despreciable. El presidente Macron ha iniciado un proceso de consultas ciudadanas que se parecen bastante a los cahiers de doléances que implantó antes de que le cortaran la cabeza al el rey de Francia para preguntar a sus ciudadanos qué les pasaba y acabaron cortándole la cabeza. En fin, eso de preguntar qué les pasa es un ejercicio complicado, pero que demuestra además la crisis de las instituciones políticas normales, ¿no? Ese debate, ¿por qué no lo hacen en el Parlamento, ¿no? ¿Por qué los cuerpos representativos no hacen el papel de ejercer con su función de representación y debate? Porque hay que pedirles a la gente que contesten uno a uno millones de ciudadanos a preguntas, algunas de ellas que escapan a la normal capacidad de respuesta de un ciudadano. Es un ejercicio que creo que hay que tener bien presente porque refleja la crisis de representación, valga la redundancia, por lo que pasa en la política europea en muchos países y también por la manifestación de las desigualdades que la crisis ha dejado tras de sí. Hemos estado creciendo, todos, habíamos recuperado el crecimiento y de repente tenemos un bache de aire. Bueno, no sabemos si es coyuntural o es estructural, pero el año pasado la producción industrial de las tres grandes economías, Alemania, Francia e Italia, ha caído e incluso el PIB de Alemania e Italia se ha reducido en el último trimestre. O sea que parece que los vientos de cola que nos han venido empujando no soplan tan fuertes. Tenemos una brecha social, es claro y manifiesta. La cuestión migratoria, de alguna manera, se enfrenta a esta brecha social y lo que está pasando en España últimamente demuestra que esto va a ser uno de los factores determinantes del debate europeo en las próximas elecciones. Hay una división este-oeste en torno a la cuestión migratoria, como la hay norte-sur en materia de política económica o política del euro. Nacionalpopulismo aparece por todas partes, pero su predominio es discutible, porque tampoco es una oleada incontenible. Italia ha tenido que pregar velas frente a la Comisión de Bruselas. Han conseguido un acuerdo sobre su presupuesto. Polonia ha tenido que dar marcha atrás en su reforma del sistema judicial, gracias a las medidas emprendidas por el comisario y candidato socialista Timmermans. En Hungría, la política de inmigración cero de Orbán, en el sentido de controlar claramente la homogeneidad del país, empieza a provocar manifestaciones generadas, curiosamente, por la falta de labor force, por la falta de trabajadores, que pide aumentar las horas extraordinarias. Sin duda, el gran tema es el Brexit, pero tampoco habría que apuntarlo como un factor negativo. A fin de cuentas, el Brexit no ha creado escuela, no ha producido ninguna epidemia, nadie se ha querido marchar siguiendo a los británicos, más bien ha actuado como una vacuna. La gente ha visto lo difícil que es eso de salirse y seguro que todo el mundo se lo piensa dos veces. No hay muchos tentados por seguir la experiencia del Brexit, que no sabemos bien a dónde lleva y que ha sumido Gran Bretaña en una crisis existencial. Y frente a eso hay que señalar la clara unidad del resto de los europeos, mantenida por lo menos hasta ahora. De manera que la botella está medio llena o medio vacía, según se vea. Alguien puede hacer una lectura negativa de la situación de Europa y tiene muchos elementos para hacerla. También puede hacer una lectura positiva y también hay elementos que lo avalan. Pero lo que es seguro es que tendremos dentro de poco tiempo un debate que quizá por primera vez será un debate europeo. Será un debate que llevará sobre políticas europeas. Esperemos que no sea un bis del debate nacional, porque ahora hay cuestiones que afectan a las decisiones que se toman en Europa y van a estar seguramente moduladas en torno a la inmigración y al euro. Cómo completamos el euro y cómo hacemos frente a la dinámica migratoria. Y en ese sentido debo decir que España y Portugal han mantenido posiciones muy parecidas, tanto en materia migratoria como qué hacemos con el euro. Bueno, nuestra proximidad ideológica se ha manifestado también una proximidad clara en las posiciones de Europa. Y también con respecto a la política exterior en lo que se refiere a Venezuela. Hemos estado antes de ayer en el CAE,
Portugal y España planteando una acción por parte de la Unión Europea que desgraciadamente puede que llegue tarde, porque si me permites que dé las últimas noticias, el presidente de la Asamblea Nacional acaba de proclamarse presidente de la República en Venezuela y los Estados Unidos lo han reconocido, y eso puede generar una dinámica como mínimo complicada. Pero sobre eso estuvimos discutiendo hace 2 días, advertimos que había que actuar, que había que haber actuado. Europa sigue sin ser capaz de actuar con decisión, prontitud y energía en la escena internacional, todavía no es ese actor global que todos pedimos. Macron y Merkel están trabajando en ideas innovadoras en materia de defensa, y sobre eso creo que podemos tener un coloquio entre nosotros y con todos ustedes, porque son muchos los interrogantes que se ciernen sobre esa Europa que sigue siendo un elemento imprescindible de referencia para españoles y portugueses. Así, a modo de introducción, el ministro ha hecho ya un repaso de los principales retos y me gustaría que ahora me permitan concretarlo en preguntas que sirvan un poco para responder lo que creo que es la nota dominante de estos tiempos que nos ha tocado vivir, que es la incertidumbre. La incertidumbre y todo lo que arrastra la incertidumbre y la inseguridad. Y antes de que se me olvide, saben que tienen unos tarjetones cada uno en sus sillas y quieren ir planteando preguntas. Luego tendremos oportunidad de ordenarse y trasladarlas a las 2 personas que nos acompañan. Pero en primer lugar quería preguntarles sobre la palabra que más temor genera en Europa, más incertidumbre, más inquietud, que es el Brexit. Y fíjense, la vida ha querido que hoy estemos aquí hablando de esto el día que se cumplen 5 años desde que Cameron anunció que iba a convocar un referéndum. Hace 5 años no podíamos imaginar este escenario. Lo peor es que hoy en día no podemos imaginar el escenario dentro de 5 meses, porque no tenemos ni siquiera la garantía, la seguridad de que vaya a ser una salida ordenada. Me gustaría preguntarles si los 2 países tienen contemplado ese escenario, si hay posibilidad de que no haya una salida pactada, el desorden sería bastante caótico, y si tienen contemplada también la inquietud que se está generando. Por ejemplo, hay algo que tienen en común España y Portugal, muchísimos profesionales de la sanidad muy bien valorados que están trabajando en Inglaterra y que ahora mismo no se atreven a tomar decisiones sobre el futuro de su vida porque no saben qué les espera. Así que díganme sinceramente cómo afrontan ustedes esta etapa. Ministro, si quiere empezar usted. Sí, claro, gracias. Empiezo por los aspectos positivos. El aspecto positivo es que el Reino Unido, más una vez, subrayó que lo que está pactado con respecto a los derechos de los ciudadanos será respetado en cualquier escenario. Eso para nosotros es muy importante, era la prioridad número 1 de la Unión Europea, pero también era la prioridad número 1 de países como Portugal y España. Por 2 razones. Primero, hablando de Portugal, porque nos tenemos cerca de 300.000 portugueses que viven en Reino Unido y sus derechos nos preocupan muchísimo. Y también tenemos 30 a 40.000 británicos viviendo en Portugal y 2.6 millones de británicos que acuden a Portugal como turistas. Y por tanto, los derechos de los británicos en Portugal y de los portugueses en Reino Unido son una prioridad básica. Y lo que está pactado es que esos derechos serán respetados, cualificaciones académicas y profesionales, derechos sociales, reagrupación familiar, derecho de residencia. Si hay acuerdo, serán respetados los derechos de las personas entrando en el Reino Unido hasta el fin de 2020. Si no hay acuerdo, personas entrando en el Reino Unido hasta el fin de marzo próximo. Esa es una nota positiva. Nosotros, y creo que España está haciendo lo mismo, ya decimos a todos los británicos residentes en Portugal, vos amamos, los queremos, si quieren venir para Portugal, saliendo de las brumas, todos caben en Portugal. El aspecto negativo. Es necesario, creo, tener plena conciencia de que si hay
en el 30 de marzo una salida desordenada, sin ninguna medida de regulación, será el caos. El caos significa vuelos en tierra, camiones en colas kilométricas en las fronteras, personas que se demandan si es necesario un visado, si tienen o no el pasaporte, etc. Y yo creo que habrá consecuencias económicas catastróficas, pero más importante, consecuencias políticas catastróficas, porque la idea de que la Unión Europea y el Reino Unido no se entienden ni siquiera sobre las condiciones de salida será la gasolina que la extrema derecha europea y también parte de la extrema izquierda necesitan para que su influencia en las elecciones europeas y su agenda anti-europeísta sea aún más fuerte. Por tanto, lo que estamos haciendo en este momento, porque los británicos no se deciden, es preparar medidas unilaterales nosas, cuya lógica es de prolongar por nuestra decisión temporariamente el status quo. Por tanto, los aviones vuelarán porque es nuestra decisión considerar las compañías británicas como si el Reino Unido pertenece a la Unión Europea. No habrá visados para ciudadanos británicos. Por ejemplo, en Portugal habrá un canal, una área dedicada a los ciudadanos británicos que entran y salen de los aeropuertos portugueses, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el caos debe ser evitado a cualquier precio. Pero lo que me preocupa, y estoy terminando más, en esta cuestión es lo siguiente. Positivo, lo que Josep ha dicho, es una vacuna. Nadie más quiere salir. Negativo, el hecho de que una democracia así fuerte, así consolidada como el Reino Unido no consiga decidir una opción básica de su futuro. Porque el problema del Reino Unido con la Unión Europea nos podremos resolverlo o mitigarlo, pero el problema del Reino Unido consigo mismo, eso solo los británicos. Y este retraimiento anglosajónico que se ve en el Reino Unido y se ve en los Estados Unidos es terrible para la unidad transatlántica y interpela los fundamentos mismos del orden internacional. Y por tanto, claro que habrá un impacto grande sobre la economía, pero eso la economía lo gestionará. Pero el impacto político, sea desde el punto de vista de la confianza de las personas en las instituciones, sea desde el punto de vista de futuro de Occidente, entre comillas, ese impacto es tremendo. Muchas gracias. La verdad es que tus palabras, ministro, son muy, no sé si esclarecedoras, pero completan un análisis que va más allá de los habituales, ¿no? Es decir, el impacto económico, pues mire usted, es como, puede ser fuerte, pero los impactos políticos son mucho más graves. Curiosamente, ¿y quién nos lo iba a decir? Las dos grandes democracias seniors del mundo, Estados Unidos y el Reino Unido, los dos, están sumidos en una crisis profunda. Si uno mira a Estados Unidos, se encuentra con lo que se encuentra, ¿no? El shutdown más largo de parte del gobierno federal por parte de un presidente que dice: o me dejan ustedes construir un muro con México o le corto el funcionamiento de parte de la administración pública, ¿no? Algo realmente desconcertante. Tú hablas de incertidumbre, bueno, ¿quién nos iba a decir que tal cosa podía ocurrir? Que la administración pública americana está patas arriba porque tenemos un bloqueo presupuestario. Vamos, eso nos pasa aquí y nos estaríamos tirando por el balcón. ¿Para qué voy a contarles cómo está el Reino Unido? Incertidumbre total, desconcierto.
Eso demuestra muchas cosas, demuestra que la tentación por parte de algunos gobernantes de decir vamos a dar la palabra al pueblo que es muy sabio y sabe lo que hay que hacer, ¿no? Y lo dicen no porque se lo crean, sino que es la manera de resolver problemas internos orgánicos de su partido, pues el caso del Reino Unido. El señor Cameron convoca un referéndum para ver si resuelve el problema interno del Partido Conservador. Y bueno, hacer de aprendiz de brujo empieza a ser altamente peligroso, porque ahora la solución, si hay alguna, pasa por la implosión del Partido Conservador. O sea, si hay alguna solución, pasa por la aceptación de una unión aduanera. Y eso significa ¡bumba! A la explosión de ese partido que convocó un referéndum para preservar su unidad. O sea, que los referéndums los carga el diablo y los carga con trilita, ¿no? O sea, no crean que hablo con segundas, pero también. Es decir, que hay que tener mucho cuidado con eso de no, vamos a hacer aquí un referéndum porque la gente sabe. La gente pues puede que sepa, pero quizá no lo sepa todo. Si hubiera un segundo referéndum ahora, ¿cuál sería el resultado? Pues seguramente la pura dinámica demográfica de 3 años, con unos señores mayores que se han muerto y unos jóvenes que han llegado a la edad de votación, habida cuenta que los jóvenes votaban por quedarse y los viejos por marcharse, son la pura dinámica demográfica de 3 años seguramente hubiera resuelto el problema en el otro sentido. Lo cual también demuestra que esta clase de decisiones estructurales no se pueden tomar por la mitad más uno de los votos, que requieren mayorías calificadas, sólidas, robustas, que resistan la volatilidad de los tiempos. O sea, que estamos utilizando probablemente mal los sistemas de captación de la voluntad popular. ¿Puedo interrumpir? Sí, por supuesto. Sí, yo un poco la contraria porque si no será un poco ese punto es para mí muy importante, porque lo que se pasa es que se ve una polarización, una división profunda en varios países de la Unión Europea y la Unión Europea como tal. Claro que la división es propio del funcionamiento de la democracia. Uns les gusta más el democristianismo, a otros les gusta más el liberalismo, a otros les gusta más la socialdemocracia, pero esta división ocurría en un fondo de cultura política y de cultura ética común. Hoy eso ya no es verdad. Josep y yo, al menos una vez por mes, nos reunimos en un club que se llama Consejo de Negocios de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Yo no entiendo el lenguaje de al menos 1/3 de mis colegas. Porque cuando ellos dicen, o algunos de ellos dicen, por ejemplo, atención porque el problema de refugiados es un problema de seguridad nacional y el problema de la migración y del combate a las redes de tráficos de migrantes debe ser conectado con el problema del combate a las redes de terrorismo, yo no entiendo este lenguaje. No es una cuestión de divergir, es una cuestión de no comprender. No, en mi marco de mi pensamiento esto no hace sentido. Y lo mismo se pasa en el Reino Unido, el mismo se pasa en países, ahora en Francia, probablemente tal vez se venga a pasar en Portugal. Esto es decir, no una división política circunstancial, las mayorías cambian y unas veces la opinión pública va más en el sentido conservador, las otras veces quiere más redistribución, pero la cultura política y moral, hay un fondo de cultura moral y política común. Eso es la tradición europea, pero hoy estamos confrontados con divisiones, pero divisiones por la mitad. ¿Hubo o no hubo dictaduras? Claro que hubo, pero mucha gente hoy está diciendo en Europa, en los medios, en los congresos, incluso en los gobiernos, no ha habido esa cosa.
Un principio básico del funcionamiento del Estado democrático en Europa es su naturaleza laica. Pero en algunos países nos quieren dividir entre los que son cristianos y pueden estar, y los que no son cristianos y es mejor estar fuera. Eso es terrible. Yo estoy siendo pesimista, es tu papel habitualmente. Ahora le voy a dar la palabra al señor Borrell. Yo no creo que se está siendo bastante realista. Estaba usted planteando la posibilidad de que a la luz, a la sombra del Brexit, se fortalezcan esas ideologías. Usted hablaba de una fractura en la cultura o en la ética que ha permitido construir Europa. Y de eso, precisamente, leía un artículo este fin de semana en La Vanguardia, un artículo firmado por Manuel Castells, que se titula Conspiración contra Europa y que empieza con esta frase: las elecciones al Parlamento Europeo del 26 de mayo son decisivas para el proyecto europeo. Y lo que explica en un artículo que está muy bien documentado tiene mucho que ver con lo que usted está contando. Y él dice, por ejemplo, en estos días se prepara en Bruselas el lanzamiento de una fundación denominada El Movimiento, impulsada por Steve Bannon, y no tengo que explicarles a ustedes quién es Steve Bannon, ex asesor de Trump, y dice que en el espacio de un año, esta persona que lleva tiempo trabajando con despacho en Bruselas, las adhesiones explícitas a su proyecto son suficientemente importantes para hacerlo creíble. Les recomiendo que busquen el artículo y lean con detalle los contactos que Steve Bannon ha conseguido cerrar, digamos, en multitud de países europeos. El riesgo inminente que yo les pregunto, temo que pueda haber. Hay una posibilidad de que un grupo importante de pequeños partidos en distintos países conformen una mayoría de bloqueo suficiente como para frenar las políticas de construcción de Europa, todo el sueño europeo que nos había traído hasta aquí. Este tipo de movimientos, por ejemplo, el movimiento Steve Bannon y ese tipo de ideologías, las que cuestionan todo lo que antes, lo que para los europeos ya no lo era, ya no era cuestionable. Le doy la palabra a usted y enseguida le contesta. María, como has dicho, vivimos sumidos en una incertidumbre tal que nadie sabe, yo pero ya no me atrevo a hacer ningún pronóstico, pero si me atengo a los análisis que se han hecho por gente que sabe analizar y que tiene información para hacerlo, como por ejemplo la Fundación Jacques Delors, pues nos dice que no estiman que haya más de un 30% de diputados, llamémosles euroescépticos en grado sumo o eurofóbicos, ¿no? En Europa hay eurobeatos, vamos desde los eurobeatos a los eurofóbicos, ¿no? Pues los euroescépticos y los eurofóbicos pueden ser hasta un 30%. Esto no bloquea la mayoría absoluta, pero está al borde de bloquear las mayorías calificadas, de 2/3, ¿no? Otras hipótesis que les dan más todavía, a mí hoy no me parecen verosímiles, pero hay tantas cosas que ocurren que no me parecían verosímiles la víspera, que ya no sé qué decirles. Pero sería raro, en mi opinión, que pasaran de un 30%, que ya es muchísimo. Europa la han hecho los dos grandes partidos de centro-derecha y centro-izquierda que han sido la socialdemocracia y la democracia cristiana, que son los hijos de la posguerra. Tres grandes partidos. Sumémosles los liberales, centristas, que han tenido una participación central y han arbitrado en los momentos en los que los dos no llegaban a poder asumir la responsabilidad gubernamental. Pero vamos, centro-derecha, centro-izquierda, más una porción centrista que estaba in between y que tenía fronteras osmóticas con los dos y podía estar con unos o con otros. Lo que ha cambiado en Europa es ese paisaje político. Lo que ha cambiado es que los dos grandes partidos se han ido diluyendo, fragmentando. Primero se aproximaron en su visión socioeconómica, a veces hasta el punto de hacerse casi indistinguibles en muchos aspectos. Y eso fue también lo que contribuyó a perder la confianza de la gente en el duopolio, porque la verdad resultaba que esa dualidad no era tal, al menos en los aspectos socioeconómicos. Y ahora esa fragmentación, esa pérdida de confianza en los partidos tradicionales y la emergencia de nuevas representaciones políticas es lo que ha alterado el tablero en los Estados-nación y también a la escala europea. El problema es que casi todo lo que surge de nuevo tiene un componente antieuropeo. Que sea Mélenchon o que sea Le Pen,
para hablar de los dos extremos, los dos tienen un fuerte componente antieuropeo. Oiga, y si lo suman, se acerca al 50%. Salvini y Di Maio, Cinque Stelle y la Liga, que ya no se llama Liga del Norte, fíjense ustedes que ahora Salvini se hace elegir senador por Calabria. Después de haber estado diciendo que el sur era un sur parásito que parasitaba al norte, ahora resulta que se hace elegir senador por la parte más profunda del sur, que es como si Puigdemont se hiciera elegir senador por Cádiz, más o menos, ¿no? Así, la analogía sería esa, ¿no? Bueno, pues esos dos grandes partidos sumados, pues también están superando el 50%. Y en El Salvador aparece Berlusconi. Berlusconi es el que aparece para un candidato a las europeas. O sea que el tablero, alguien ha dado una patada al tablero y las piezas están por colocarse. ¿Cuál será el grado de desconcierto y de irritación social que se manifestará en las elecciones de mayo? ¿Cuáles serán los mensajes que los grandes partidos políticos serán capaces de hacer pasar para recuperar parte del europeísmo automático que movía en muchos países a votar pro-Europa? Porque éramos pro-europeos, sobre todo los del sur, que Europa fue siempre, pues no sé, una referencia inapelable como para que se estabilice la representación parlamentaria. No lo sé, pero me gustaría que esas elecciones fueran de verdad un campo de batalla de ideas con respecto a Europa, ¿no? Que no fuera, insisto, el bis de las nacionales, sino que discutiéramos de verdad qué es lo que cada partido propone con respecto a dos grandes problemas. Me conformaría casi con dos: la migración y la estructura de la gobernanza económica y monetaria de Europa. Sí, yo estoy de acuerdo y añadiría 2 puntos. En términos de riesgos o miedos, mi miedo es que la victoria de las fuerzas europeístas no sea suficientemente clara para para trabar el movimiento de crecimiento de las fuerzas anti-europeas. Lo que yo considero fuerzas europeístas son el PPE, el PSE, los demócratas cristianos, los socialdemócratas, los liberales y los verdes. Y es muy importante que el diálogo político se pueda hacer incluyendo también los verdes, porque los verdes tienen una capacidad de atractividad hacia generaciones, grupos sociales y actitudes que las grandes familias clásicas, en las cuales yo me incluyo, perdieron un poco. Eso es el primero miedo que yo tengo, que la victoria no va a existir, pero no sea suficientemente clara para trabar el movimiento de crecimiento. Y el segundo miedo, que es bien real, es que la agenda de las fuerzas extremistas contaminen el mainstream europeo. Yo lo veo, y tú lo ves, en nuestra propia familia. Lo que me separa de mis camaradas de Eslovaquia es bastante más grande que lo que me separa de la CDU alemana, sea de Merkel, sea de AKK, de nueva líder. Y eso es un poco paradójico, ¿no? Son los dos miedos que siento con respecto a las próximas elecciones europeas y la turbulencia que eso pueda traer a la constitución de las instituciones para los próximos 5 años. Pero mi punto principal es porque es que nosotros que acreditamos en la Europa, que tenemos todas las condiciones para hacer un eje dinámico pro-europeo entre familias políticas y sobre todo entre países, porque parecemos casi paralizados. Porque entre Lisboa, Madrid, el Benelux, Berlín, París, los nórdicos,
Atenas, nos hace falta Italia, bien entendido, pero mismo sin Italia nos podemos avanzar en el sentido que los ciudadanos europeos esperan que avancemos. En las migraciones, pues si el Visegrado no quiere plantear connosco e encontrar connosco una solución común para el problema, para la regulación de los flujos migratorios, avancemos nosotros, porque desde el punto de vista del tratado podremos hacerlo con una cooperación reforzada, porque si vamos a esperar hasta la eternidad que los de Visegrado comprenden que los migrantes no son necesariamente un peligro, una amenaza, que en el fin del día todos nos gustamos de comer y tener empleo y los días son muy parecidos unos con los otros en el fondo, pero si no lo entiende, que avancemos nosotros. Como avanzamos en la zona euro y que reformemos la zona euro para que la unión monetaria no sea un factor de recesión, de aprofundamiento de las divergencias, pero un factor que permita políticas económicas y sociales avanzadas. Por tanto, yo creo que hace falta que alguno, probablemente un niño o una niña, nos insulte y nos diga, pero vosotros tenéis el poder, sois grandes países, tenéis la Alemania, la Francia, el Benelux, la España, tenéis la ayuda de pequeños países como Portugal, la Grecia. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Por qué no avanzáis? ¿Por qué no? Eso, yo espero que la campaña electoral sea también un momento en que una persona pueda sentir su propia fuerza. Nos tenemos fuerza. La mayoría de los ciudadanos europeos prefiere Merkel, Macron y Sánchez a Le Pen como líder de la AfD o del Vox. Todos los sondeos lo dicen, todos los resultados electorales lo dicen, nos han dado la legitimidad, pero parece que hay una especie de parálisis. Una parálisis que quizás tiene que ver con que siempre nos hemos confiado un poco, que la locomotora la pongan en marcha, por ejemplo desde Francia, por ejemplo desde Alemania, y cuando de repente vemos pues lógicamente un gobierno de Alemania que ha perdido la solidez o la seguridad que tenía en otro tiempo, porque el desgaste también ha llegado a Merkel, o un Macron debilitado por sus problemas internos. ¿Quién toma ahora las riendas de la locomotora? ¿Qué papel pueden jugar España y Portugal? Y sobre todo para afrontar ese otro reto que él introducía ya el ministro portugués de la emigración, cuando la presión migratoria todos somos conscientes de que no va a bajar, necesitamos ordenarla, necesitamos emigrantes en este país donde la población está completamente envejecida y estancada, no aumenta la natalidad. ¿Cómo podemos conseguir que la Unión Europea, aunque no todos estén de acuerdo, se movilice? Porque los inmigrantes no están llamando a las puertas de Gibraltar, están llamando a las puertas de Europa. El problema lo podremos tener unos, pero es de todos, ¿no? Bueno, España y Portugal, de momento lo que estamos haciendo es un tratado de amistad y cooperación que sustituye al que tenemos, que tiene 40 años, es viejo, de hace 40 años, y su simple lectura ya te da a entender, Dios mío, cómo ha pasado el tiempo y qué cosas se decían hace 40 años. No es que estemos imitando a los franceses y a los alemanes, acaban de hacer un update del suyo, pero pronto tendremos una revisión de nuestro tratado de amistad desde un punto de vista bilateral que espero que tenga también una proyección europea, como lo tiene el tratado de Aquisgrán. Quiere tener una proyección europea, es un tratado bilateral, pero que también es una invitación se llama de cooperación e integración. Cuidado, de cooperación e integración. Y es una llamada también a que se avance en la integración europea. Sobre la integración europea, tal como se ha planteado ahora y el ministro lo ha dicho, no ha usado la palabra, pero yo creo que hay que ir pensando en una integración diferenciada. O
sea, a 28, bueno, ya no somos 28, todavía lo somos, pero se supone que dejaremos de serlo. Se supone, a 27 no vamos a avanzar todos al mismo ritmo y en la misma dirección para los mismos objetivos, porque no los tenemos. Entonces tiene que haber una integración por partes. Algunos querrán hacer algunas cosas y otros no. Y los que las quieran hacer, pues tendrán que hacerlas solos y no quedar frenados por los demás. Eso es fácil de decir y difícil de hacer, porque las cooperaciones reforzadas pues dan de sí lo que dan de sí. Y luego hay que tener mucho cuidado también con los objetivos que se proponen para evitar una entrada en pérdida, como decíamos los ingenieros aeronáuticos, un despegue de la capa de aire con respecto al cuerpo sustentador, ¿no? Que es hacer propuestas que las élites las ven muy claras, pero que luego, la verdad, no son soportadas por los ciudadanos. Y en este momento hay una sensibilidad nacional populista que no cabe negar, que no cabe no comprender que existe, ¿no? Y que por lo tanto determinados planteamientos, que lo hemos estado discutiendo mucho en el terreno de la defensa, por ejemplo, pues pueden contribuir a crear fuerzas reactivas, ¿no? Y en ese sentido, los alemanes y los franceses, que sin ellos no se puede hacer Europa, tienen que también tener en cuenta que ellos solos tampoco la pueden hacer y que tienen que tener en cuenta los planteamientos de los demás. Hay 3 o 4 puntos que son hoy muy sensibles en la psicología europea. Una psicología todavía no tenemos un sentimiento de colectividad suficientemente fuerte como para que podamos aumentar los recursos que compartimos. Es que el presupuesto europeo es el 1% del PIB. Es el 1% del PIB. O sea, ¿alguien cree que con eso se puede crear una capacidad de respuesta frente a una crisis económica? Pues francamente no. Nuestra capacidad de actuar como potencia global y que nos perciban como tal los demás, lo hemos visto en la conferencia con los colegas de la SEM estos días pasados en Bruselas, ¿no? ¿Tú crees que nos veían como una potencia global? No nos veían como una potencia global. Y cuando tienes la suerte de pasearte por el mundo, como tenemos los ministros de Exteriores, y vemos cómo nos ven, pues manifiestamente no nos ven como una potencia global, por mucho que pretendamos serlo. ¿Cuál es el camino para serlo? Bueno, el ejército europeo pues plantea visiones diferentes, y de eso hemos hablado mucho, porque una cosa es proclamar objetivos y otra cosa estar seguros de que la gente, aunque en teoría los quiera, a la hora de la verdad los asuma. Hemos hecho algunas de las cosas más complicadas. Por ejemplo, hemos hecho una integración económica con una moneda común y da la sensación de que hay algunas otras cuestiones. Bueno, hemos hecho una integración comercial. Estamos en proceso. Quiero decir, hemos hecho una parte que no es sencilla, que es hacer este comercio con una moneda común, y hay otras partes, y hablábamos antes, por ejemplo, de la unión financiera, que no terminamos de afrontar. Y al final, no sé si esta falta de decisión por parte de Europa de creerse a sí misma, porque en el fondo yo creo que es un poco de complejo, es lo que se traduce también en la reacción de la gente que mayoritariamente puede reconocer objetivamente todo lo que ha aportado de modernidad en países como los nuestros, como España y Portugal, a nuestras vidas, pertenecer a Europa, pero en el fondo no se fían. Es como si fuera algo ajeno a nosotros, ¿no? No sé si este es el diagnóstico, ¿no? Pero probablemente la percepción que tenemos los países del sur, ¿me permites que haga un intento de respuesta colectiva? Porque seguramente tenemos mucho en común España y Portugal. Éramos dictaduras, teníamos un dictador. Europa era la libertad. No teníamos Estado social. Las presiones fiscales de los estados sociales eran mínimos. Europa era el país de la redistribución a los ojos de los españoles y de los portugueses de los años 60, ¿no? De alguna manera era muy fácil para un español y un portugués ser europeísta, porque Europa era la síntesis de lo que queríamos ser.
Y cuando llegamos a ser parte de Europa, Europa fue, y lo he dicho muchas veces, una hada buena que nos dio credibilidad internacional, nos dio seguridad frente a las involuciones políticas y nos dio dinero, mucho. Pues es fácil querer a alguien así. Pero claro, cuando viene la crisis y Europa empieza a dictar medidas pues dolorosas y te empieza a decir que hay que subir los impuestos y controlar los salarios y reducir el déficit y bajar los servicios públicos, etcétera, entonces la hada buena se convierte en una madrastra mala que te impone disciplinas, y si encima las disciplinas parece que no son muy eficientes, como fue el caso de Grecia, pues peor. Por lo tanto, no podemos pretender que la percepción de los jóvenes europeos de hoy sea la misma que la nuestra o la mía, porque no han tenido las mismas vivencias. Cuando yo en la universidad les explicaba a mis alumnos antes de marcharme, los años de España en la Unión Europea han sido los mejores de nuestra historia. Te aseguro que eso no hacía la unanimidad, al contrario. Se levantaban un poco airados diciendo, ¿pero qué dice usted, profesor? ¿Cómo que los mejores? Han sido horrorosos. Porque su memoria se limitaba a los 10 años de la crisis, que ciertamente no han sido los mejores, ¿no? Entonces, lo que pasó entre la entrada en el 86 y la crisis del 2008 no formaba parte de su memoria, de su vivencia. Ellos veían la Europa más como la madrastra que como la hada buena. Y eso posiblemente ha pasado para muchas generaciones de europeos, que a los que les ha pillado la crisis, el rebufo de la globalización, el aumento de la desigualdad, la precarización de los mercados de trabajo, la crisis del euro, y es muy fácil poner todo eso en la cuenta del pasivo de Bruselas, ¿no? Bueno, ¿por qué Juncker dice ahora que fuimos tan malísimos, crueles y desalmados con los griegos? Oye, es que lo dice el presidente de la Comisión, ¿eh? No lo dice un señor que pasaba por allí, lo dice el presidente de la Comisión. Pues si el presidente de la Comisión dice que fuimos eso con respecto a un país en crisis, habría que hacer un análisis profundo de si verdaderamente lo fuimos y por qué. Y por cierto, ¿dónde estaba el señor Juncker entonces? ¿Cuándo lo descubrió? Sí, es la verificación ex post, es siempre la más fácil, pero la más hipócrita. Viendo las lecciones de la crisis en lo que respecta a Portugal, era necesaria una consolidación presupuestaria. No hay duda sobre eso. Pero había 3 errores fundamentales en la receta de la Troika. El primer error era la consolidación ser front-loaded, que quería decir, hagan todo en un momento solo, lo que implicaba ninguna inversión pública, recortes de salarios, recortes de pensiones, tornar más flaco el Estado social y los servicios públicos. Primer error. Segundo error, un error político. Segundo error, un error económico. Creer que provocando la recesión económica se haría más deprisa la consolidación presupuestaria. Cualquier manual de economía dice el contrario. Y el FMI, el gabinete de estudios del FMI, lo mismo decía. Tercer error, el más importante. Ustedes dicen humillar, sí, ¿no? Humillar a las personas. En Portugal, de 3 en 3 meses, un equipo de jóvenes técnicos del Fondo o de la Comisión Europea que no sabían siquiera lo que era la historia de Portugal, venían a Portugal controlar, examinar, dar órdenes,
a un Estado para todos los efectos soberano e independiente. Y ese error de humillación que ha sido gravísimo en Grecia es terrible porque no es solamente económico, va al fondo de la conciencia de un pueblo. Porque nosotros conseguimos superar la crisis. En primer lugar, con la ayuda de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional. Y ese punto es muy importante porque los mismos que nos forzaron a medidas erradas eran aquellos que decían necesitas dinero, nosotros tenemos el dinero gratis. En segundo lugar, más importante, lo que hoy decimos la resiliencia, la fuerza de la red social de los vecinos, de las parroquias, de los abuelos que pasaron a pagar los estudios de los niños, ese tipo de solidaridad social al sentido más básico del término. Y tercer punto, absolutamente decisivo en Portugal desde el punto de vista político, fue mismo en los peores momentos de la crisis, en 2012, 2013, ninguno de los partidos principales ha cuestionado la integración económica europea de Portugal. Y eso ha sido muy importante. Por eso yo creo que hay evidentemente que aprender con las lecciones de la crisis y la lección más importante es esta. No tenemos en 2019 no vamos a tener una crisis semejante a la crisis de 2008. La crisis de 2008 era de una dimensión equivalente a los años 30 del siglo XX. No tenemos ningún riesgo de este tipo actualmente, pero la economía va a desacelerar y nos tenemos que, de acuerdo con todos los manuales de política económica, de tener instrumentos de política económica y presupuestaria para contrariar la desaceleración de la economía. Eso es que es hacer política. Por tanto, en este momento estar cuestionando el presupuesto europeo, el fondo para un presupuesto propio de la zona euro, pensar que nuestro objetivo político esencial es tener déficit cero o saldos presupuestarios, es una miopía semejante a de los años 2010. Podemos volver a caer en el error. Y por tanto, tenemos que aprender con las lecciones y evidentemente Portugal ha sido, y creo España también, totalmente contrario a la idea de que se tenía que punir el gobierno italiano, porque eso no es la vía punitiva, no es racional desde el punto de vista económico. Primero punto. Segundo punto sobre la influencia y el futuro de la Europa. En mi opinión, la Europa está aislada en demasía. Nosotros nos quedamos en la sala y hablamos cuando se trata de Asia, cuando se trata de América Latina, cuando se trata de África. Tenemos conciencia de la conexión histórica entre nuestro continente y África y América Latina y sabemos que nosotros vamos a ser menos y ellos van a ser más. Van a crecer desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del peso político más que nosotros. Y nosotros comprendemos que 1.4 millones de personas viviendo en India, 1.4 millones de personas viviendo en China,
Eso significa 1/3 de la humanidad y significa que esos dos países van a ser, queramos o no, protagonistas de este siglo. Y por tanto hay que hablar con ellos. Yo firmé un memorando de entendimiento con los chinos sobre la ruta de la seda, diciendo en el marco de los principios europeos, en el marco de la competencia, de las reglas de competencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas críticas he recibido? Como si lo mejor sería que los países europeos ahora considerasen China como su enemigo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible raciocinar como si la Guerra Fría, ahora así el Oriente, fuese nuestra visión estratégica como Europa para el futuro próximo? Quería pedir a la persona que estaba encargada de recoger las cartulinas con las preguntas, si me las puede ir pasando, y mientras tanto, a raíz de eso que estaba planteando usted, me gustaría hacer una reflexión, pedirles a ustedes una reflexión. Están hablando de cómo vamos a competir con 1,4 millones de personas, por ejemplo, de la India. Bueno, y en este contexto, ¿qué sentido tiene ese discurso nacionalista de replegarse otra vez hacia los países, que es en el fondo el de Brexit, y otros discursos nacionalistas como el que estamos sufriendo en este país también, un poco esa pugna de volver a lo pequeño, cuando estamos viendo que el mundo es global y que por delante tenemos potencias que van a ser, digamos, un poco las que van a manejar el futuro de la humanidad, ¿no? La pregunta primera es lo que tenemos en común con India. No tenemos los mismos problemas de alteraciones de cambio climático, no tenemos los mismos problemas de desarrollo sostenible, no tenemos los mismos problemas de cómo proveer los alimentos a millones de personas, no tenemos los mismos problemas de amenaza terrorista. Entonces, trabajemos, ¿no? No, vamos a ver, cuando tú vas a la India y ves la gigantesca diversidad que tiene ese país, o sea, el número de religiones, de idiomas, de etnias, de castas, de climas, de todo, ¿no? 1.400 millones de personas casi, creciendo al 7,5%. Y luego vuelves la mirada a Europa y decimos, es que en Europa tenemos una diversidad tan grande, y oyes al señor Junqueras decir que un catalán es tan diferente de un español que no puede vivir en el mismo estado, no sé si es que no te mueres de risa, ¿no? Dices, pero por la muerte de Dios, ¿en qué mundo vivimos aquí? ¿En qué mundo vivimos aquí? O sea, resulta que un señor de Badalona es tan diferente de un señor de Guadalajara que no puede vivir en el mismo estado que él. Y en cambio te giras la vista, ves un país de 1.400 millones de habitantes que mal que bien es un solo país y profundamente nacionalista además, profundamente consciente de su identidad y de su papel en el mundo. Y te vas a ver a los chinos y dices, bueno, pues esos por lo menos son más uniformes desde el punto de vista étnico-religioso, pero no tienen ninguna duda de que son una unidad política. Entonces, creo que los europeos somos de alguna manera víctimas de las reminiscencias de nuestra historia, de los particularismos, de los individualismos, y que el mundo global atemoriza a una parte de la sociedad y ésta tiende a encerrarse en lo que conoce. Y lo que conoce es lo más inmediato, el Estado-nación o partes del Estado-nación, que le son más próximas por razones lingüístico-culturales. Y tiene el reflejo del avestruz. Como no quiero ver lo que pasa alrededor, pongo la cabeza bajo la arena. Pero eso no es ninguna solución. Es decir, el problema que tienen muchos países europeos, no países sino europeos, es que, a fin de cuentas, la apertura al mundo creen que ha sido demasiado grande y le echan la culpa a Europa. Y tienen un sentimiento de pérdida de identidad, que es en algunos elementos irracional. O sea, en los sitios donde más ha votado el Brexit en el Reino Unido es donde menos emigrantes hay. Dice, la emigración es el gran problema. Y donde hay más emigración votan por quedarse y donde hay menos votan por irse.
Bueno, pues aquí hay un agujero lógico, ¿no? Que es, al fin, un problema de la percepción, ¿no? Cuando tú hablas con Wilders, el líder holandés, y te dices que mi país se va a islamizar, estamos en riesgo de islamización, dice, oiga, ¿y cuántos musulmanes hay en su país? Dice, el 7%. Dice, hombre, el 7% no parece que sea un riesgo de islamización muy grave, ¿no? Pero hay mucha gente que lo cree. Y estamos entrando en una fase nueva de la política donde siempre ha sido así, ¿no? La realidad cuenta menos que la percepción de la realidad. Pero es que ahora la percepción de la realidad está profundamente trucada, está profundamente distorsionada, y además de manera querida, ¿no? Estamos viviendo en un mundo de desinformación artificialmente creada, y el ciudadano lo que percibe son percepciones equivocadas de la realidad. Esto es una fase nueva. Acuérdate que en el último Consejo discutimos cómo contestamos los europeos a la epidemia de desinformación que nos sacude. Esa epidemia de desinformación tiene mucho que ver con el Brexit. Sí, sí. Pero ¿cuántos británicos votaron irse del Reino Unido porque les convencieron que tendrían 350 millones de libras más a la semana? Para que al día siguiente el inventor de la historia dijera, no, me equivoqué, realmente no era así. Claro, ese es parte del problema que sufre Europa, que tiene una cantidad ingente de información, pero probablemente no aumenta su conocimiento para poder tomar decisiones en base a ello. Tengo un montón de preguntas aquí. No, yo mientras tanto estoy pegado al teléfono móvil. Claro, y entiendo por qué razón. Sí. Algunas tienen que ver con la urgencia de la información y de lo que acaba de ocurrir, de lo que pasa en Venezuela, y ahora se las voy a trasladar. Muchas tienen que ver con el Brexit y las incertidumbres que lógicamente se generan entre los ciudadanos españoles, y otras tienen que ver sobre todavía todas las trabajos conjuntos que pueden hacer España y Portugal y cómo se pueden todavía colaborar mucho más. Así que vamos por el orden de urgencia, digamos. Voy a recoger la pregunta en primer lugar de la compañera de Europa Press, de Carolina Jiménez, que dice: ¿qué pasos van a dar los gobiernos de los dos países y qué le van a proponer en concreto a la Unión Europea, ahora que ya se ha proclamado el presidente de la Asamblea, presidente de Venezuela, y que lo ha reconocido Estados Unidos? Y también al ministro Borrell, ¿qué información le está llegando al secretario de Estado para Iberoamérica de las reuniones que se están manteniendo sobre este asunto en Washington? También pregunta Antonio Suárez, en concreto, en particular, sobre la situación de los presos que hay, de las personas encarceladas en Venezuela que son de nacionalidad española y portuguesa. Le voy a dar la palabra al primer ministro portugués, porque al ministro portugués, porque el ministro español está actualizando información en tiempo real. Y le vamos a dar tiempo a que lo haga. Vaya una idea que han tenido los venezolanos de hacer eso justo cuando tú y yo nos reunimos a hacerlo. Bueno, nos estamos acompañando la situación y es muy importante que tendremos la información necesaria y que hagamos la cooperación, la coordinación europea, porque en estos momentos es muy importante que el principio de la unidad de la política exterior de la Unión Europea no sea solo un principio, pero sea una orientación práctica. Vamos a ver, la Asamblea Nacional es legítima, la Constitución permite que el presidente de la Asamblea asuma las funciones de presidente interino en el caso en que no existe presidente. La preocupación número uno durante este día era con la seguridad de las personas, sobre todo de las comunidades portuguesas, hablo por Portugal. La información que tengo es que las manifestaciones han sido pacíficas. Ahora ha habido esta iniciativa del señor Guaidó y vamos a esperar. Para nosotros no es bastante que los Estados Unidos lo reconozca para que él lo deba ser reconocido. Pero hay una iniciativa política y vamos a ver cómo cambia la situación de facto en Venezuela, pero no tengo información para decir más do que esto.
Entiendo su prudencia, porque la noticia es muy reciente. No sé si el ministro puede hacernos por lo menos un análisis, una lectura Y ahora de lo que ha ocurrido. Yo voy a tener que dejarles en un minuto porque tengo al presidente del gobierno desde Davos reclamándome que le informe de la situación. La descortesía con ustedes, pero necesito Lo entiendo. Darme unos minutos. Hay un montón de informaciones que circulan, algunas de las cuales pueden ser fakes. El embajador nos cuenta que hay distintas noticias sobre si el autoproclamado presidente se ha refugiado en la embajada de Colombia o si ha salido en moto hacia paradero desconocido. Es lo que me dicen unos y otros. Cuidado, que esto es un fake, no, el fake es el otro. Bueno, está claro que lo que es cierto es que la autoproclamación se ha producido, que Estados Unidos lo ha reconocido. Tengo llamadas de parte de la embajada americana que tengo que atender. El grupo de Lima parece que está dispuesto también a reconocerlo. México, de momento, no. Yo creo que lo importante en este momento sería preservar la unidad de acción europea. ¿No te parece, ministro? ¿No, ministro? ¿Gusto? Bueno, todo eso les aseguro que no lo teníamos preparado para aumentar el interés del debate, pero creo que sería importante mantener la unidad europea, la unidad de acción, la unidad de posición, y eso exigiría un debate rápido de los ministros de Asuntos Exteriores. No se pueden tomar decisiones así en caliente, sin estar bien informado. No vamos a hacer seguidismo de nadie, pero sí que tenemos que conocer una situación que tú y yo habíamos anunciado varias veces en el CAE que podría producirse en cualquier momento. Acuérdate, cuántas veces hemos dicho que la Unión Europea debería hacer alguna clase de actuación, porque eso en cualquier momento puede provocarse una crisis que no se sabe en qué puede derivar, porque al final ya sabemos que cuando ocurren esas cosas, el papel determinante lo acaba teniendo el ejército, ¿no? Y en este momento no sabemos dónde está. De manera que, si me perdona, te dejo aquí entreteniendo al respetable mientras hago una llamada. Es lógico y obvio, y no podemos, desde luego, cuestionar que tiene que atender al presidente del Gobierno y que tiene que atender la situación, pero de todas estas preguntas yo creo que el ministro de Portugal sí que puede resolver alguna de las cuestiones que más preocupan a los españoles, que no sabemos si nos mueve, digamos, las ganas cuando nos preguntamos una y otra vez si hay una posibilidad real de que haya un segundo referéndum en el Reino Unido, si esto es más que un deseo de los propios medios, digamos, de los países europeístas, que nos gustaría que esto tuviese una marcha atrás. ¿Existe la posibilidad de marcha atrás? ¿Está contemplada esa posibilidad? ¿Podríamos retroceder el camino? Sí, desde el punto de vista de los tratados, es posible que el Reino Unido renuncie a su decisión de abandonar la Unión Europea. Eso es posible y depende solamente de los británicos. Existe la posibilidad de una prorrogación de la fecha de salida. La primera hipótesis depende solo de los británicos. Yo comprendo las resistencias de los británicos para hacer un segundo referéndum, porque el primero ha tenido lugar 2 años atrás. Evidentemente, la posición llave aquí es de los Remainers, de los Tories y del Labour como tal. Y todos lo verificamos que la posición del Labour es muy ambigua. Vamos a ver si y cómo evoluciona. La segunda hipótesis, que es de prorrogación de la fecha de salida, requiere que los británicos lo pidan y los 27 lo aprueben. El sentido de esa decisión
tendría que ver necesariamente con algún cambio en las líneas rojas de los británicos, porque no haría sentido que se prorrogase la fecha de salida para continuar todo en este impasse. Y por tanto, todos esperamos el nuevo plan de la primera ministra May, pero lo que la primera ministra May ha dicho lunes en la Cámara de los Comunes es: vamos a hablar para ver si es posible un nuevo plan. Y por tanto, hasta que tengan hablado, nosotros solo podemos esperar y acelerar nuestras propias medidas de preparación para el no deal escenario, porque eso es esencial para nosotros. Pero es muy difícil, yo no hago más previsiones sobre la política interna británica, porque me están constantemente a sorprender y no hace la popularidad del ministro de Asuntos Exteriores estar siempre equivocándose sobre lo que se pasa en alrededor. Hacer predicciones en política ya no se lleva nada, pero, ni en su país, ni en el nuestro, ni en Europa, ¿no? Yo propio en mi país, yo empecé ya diciendo que, atención, calma, porque nuestro quinto cliente es los Estados Unidos, que no pertenece a Europa. El octavo es Angola, que no pertenece a Europa. Esto es, el hecho de que los británicos se marchan no quiere decir que los británicos dejan de ser turistas en Portugal o en España, que dejan los jubilados de residir en Alicante o en Algarve y que van a dejar de comprar las frutas portuguesas o las frutas españolas. Por tanto, calma. Desde mi punto de vista, como ha dicho, el impacto político y simbólico puede ser más grave do que el impacto económico propiamente dicho. Bueno, habrá que tener calma, paciencia y esperar, pero voy a aprovechar que no está el ministro español para trasladar la pregunta de una ciudadana de Portugal que vive en España, que tiene intención de votar al Partido Socialista en las elecciones europeas y se pregunta dónde hace más falta el voto socialista, si en Portugal o en España, y es su oportunidad de reclamarlo, que no hay nadie que le vaya a contar al ministro lo que usted proponga. Bueno, el voto en el Partido Socialista portugués es muy importante, porque el problema de mantenerse en el lugar. No, porque la idea de que las cosas, las victorias son adquiridas es el mejor camino para las derrotas. Por tanto, todos los votos pueden venir para mí. Todos los votos bienvenidos. Sí. Y una cuestión más antes de yo creo que levantar la reunión, porque no tiene mucho sentido que estemos trasladándole solo a usted las preguntas cuando hay muchísimas que están dirigidas al ministro y que la situación es suficientemente importante y relevante como para que esté ocupándose de ella. Una cuestión más, y es que hay varias preguntas que están diciendo, poniendo como referencia las últimas reuniones entre Francia y Alemania para estrechar todavía más lazos en políticas muy concretas, y están de alguna manera sugiriendo en estas cuestiones varias de las personas asistentes un mayor compromiso y una mayor integración de políticas concretas entre España y Portugal. ¿Y usted ve eso posible? Sí, lo creo, pero en el marco europeo. No hace sentido para Portugal y España intentar de reconstruir una Iberia que nunca ha existido, sino en el pensamiento republicano de los siglos XIX. Y por tanto, para nosotros lo que da fuerza a la cooperación entre Portugal y España es el marco europeo, es el marco iberoamericano y también la cooperación bilateral hacia África. Eso es que da fuerza. Ministro, le agradezco muchísimo no solo que nos haya atendido amablemente durante todo el coloquio, sino que haya hecho el esfuerzo de hacerlo en nuestro idioma.
porque requiere un esfuerzo y además le hemos entendido perfectamente su amabilidad y muchas gracias por atendernos, por acompañarnos y hacerlo en español. Gracias a ustedes también. Disculpen que esto termine de esta forma abrupta, entenderán que la circunstancia manda. La actualidad últimamente nos arrolla todos los días con alguna noticia. Bueno, pues hoy es Venezuela de nuevo la protagonista. Muchas gracias a ustedes. Gracias.